Xavier me ha escrito antes un mail muy, muy bonito sobre el seminario y sobre la actividad y todo esto, y me hacía una propuesta. Que si estábamos hablando de filosofía y de hecho el seminario este es de filosofía, bueno, todos los seminarios que hacemos son de filosofía, pero bueno, este en concreto pretende serlo de historia de la filosofía. Preguntaba Xavier que, digamos, echaba de menos que le diéramos al seminario pues alguna pátina, algún toque un poco más filosófico que la mera descripción histórica en la que estamos desde hace varios meses. Y no en el sentido de pensamiento puro y duro, que eso sí lo estamos haciendo, sino en el sentido de hacernos interrogantes o plantearnos problemas o respuestas con respecto a lo que vamos aprendiendo. Cojo el guante, ¿vale? Cojo el guante. Gracias. De nada, faltaría más. Saber, todas vosotras ya sois parte como quien dice, de mi familia, ¿no? Yo ya es que ya no podría, no, no puedo concebir, no puedo concebir mi vida sin teneros a todos incluidos entre las cosas que más quiero, ¿no? Y para coger este guante, Xavier, se me presentan varios problemas, ¿no? Primero, mi capacidad. Una cosa es enseñar filosofía y otra es ser filósofo, ¿no? Es como lo de estudiar ingeniería y ser ingeniero, ¿no? O lo de estudiar medicina y ser médico, ¿no? Digamos, de una cosa a la otra parece que no, pero hay una gran distancia, ¿no? entre una cosa y la otra. Pero sobre todo en la filosofía es donde más se nota. A mí me llena mucho de pudor cuando veo a gente que se presenta como fulanito de tal, que es filósofo, ¿no? Hostia, son palabras mayores, ¿no? Es decir, suena muy grande eso, ¿no? Pero bueno, digamos que a mayor o menor escala, no solamente todos podemos aspirar a ese tipo de planteamientos, sino que además tenemos la obligación ciudadana, la obligación humana de hacerlo, para salir del adoctrinamiento y de la intrascendencia a la que nos somete el poder económico, el poder político. Bueno, pues cuando yo os propuse este camino de historia de la filosofía, era justamente con la idea de romper barreras doctrinarias, romper barreras ideológicas, para poder ver, para poder asomarnos a cómo era el mundo, a cómo puede ser el mundo con otras organizaciones sociales, con otras organizaciones económicas, y a partir de ahí tomar conciencia de la historicidad de nuestro mundo, la arbitrariedad de las convicciones que tenemos, y tomando conciencia de lo histórico de nuestro presente y de lo arbitrario de nuestro presente y de las infinitas otras maneras que hubo de hacer la vida y la convivencia en los siglos anteriores, poder empezar a plantearnos alternativas a nuestra vida y a nuestro futuro. Ese era el objetivo y sigue siendo, y lo seguirá siendo, el objetivo de estos seminarios. Tomar conciencia de que lo que vivimos no es universal, no es el único mundo posible, ni mucho menos, que hubo otros mundos y que habrá otros mundos y otras maneras de interpretarlo, de vivir, de convivir, y de luchar inclusive contra las injusticias y contra el poder despótico. Pero la filosofía tiene un problema.
La filosofía no se caracteriza en respuestas. La filosofía, como bien indicaba Xavier en su mail, se caracteriza por preguntas. Son las preguntas lo importante. Porque si no somos capaces de montar bien la pregunta, jamás podremos encontrar las respuestas oportunas para nuestros problemas. Nosotros vivimos nuestro presente, vivimos nuestros problemas, vivimos nuestras dificultades, y la mayoría de nosotros somos presa de la impotencia. De la impotencia que viene de no solamente de no comprender lo que está ocurriendo, sino de ni siquiera poder expresarlo, ni siquiera poder ponerle palabras a los males, a los sufrimientos que estamos viviendo, porque no tenemos herramientas para montar correctamente la pregunta, porque una vez que la pregunta está bien montada, generalmente la respuesta se cae de maduro. El secreto, por tanto, de la filosofía es la pregunta. Y la pregunta que está detrás de todas estas sesiones que hemos hecho desde el proceso de humanización hasta hoy, y la misma pregunta que nos seguirá acompañando a lo largo de las próximas semanas hasta que lleguemos a Grecia, cuando empecemos a tener respuestas ya estructuradas de la mano de los grandes filósofos de nuestra tradición. La pregunta tiene muchas aristas, pero gira alrededor de dos o tres problemas fundamentales. Las condiciones de posibilidad de la convivencia, cómo, por qué convivimos los seres humanos entre nosotros, cómo repartimos el trabajo, cómo repartimos la riqueza que creamos individual y colectivamente, y cómo nos organizamos políticamente para ejercer nuestra libertad en esa convivencia o para resistir al poder despótico cuando y donde se presenta. Y vimos en las sesiones del Neolítico que los hombres y mujeres anteriores a la civilización, anteriores a la organización en ciudades, eran hombres y mujeres que vivían en un ambiente precario debido a a la incapacidad para acumular recursos que les dieran cierta seguridad en la vida. Su tecnología y sus recursos eran muy escasos como para poder mirar al futuro con gran seguridad, siempre a expensas de la enfermedad, de las fuerzas de la naturaleza, de las fieras, de enemigos invisibles. Pero sin embargo eran sociedades que vivían en una gran igualdad. Lo que nos asombra del Neolítico precisamente es la igualdad. No aparece en el registro arqueológico grandes jerarquías, una estratificación social que se pueda percibir, pues no aparece. Y aunque haya elementos suntuarios, son elementos más rituales que políticos o personales. E inclusive el mismo patriarcado pues parece muy difuminado en las sociedades, en las bandas o aldeas de cazadores y recolectores. Todo indica que las poblaciones de nuestros antepasados precivilizatorios eran poblaciones sensiblemente igualitarias. Con esa igualdad en la precariedad y en la pobreza queda la escasez tecnológica y de recursos, pero con todo sensiblemente igualitarios. Y esto es importante, porque cuando no se tiene más horizonte que el mundo conocido, no se evalúan los perjuicios más allá de lo conocido tampoco.
si tuviéramos que medir en términos de felicidad humana, si fuera posible medir la felicidad de alguna manera, eh, creo que no sería muy aventurado decir que esas poblaciones de cazadores y recolectores pues probablemente tenían índices de felicidad bastante más amplios que los nuestros, pese a su corto periodo vital, a la enorme mortalidad infantil que podían sufrir, a la muerte en el parto y a los sufrimientos derivados de enfrentarse a fuerzas de la naturaleza que desconocían por completo. Y entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué acabamos reunidos en grandes urbes como las que vimos en el creciente fértil y luego fundamentalmente en la Mesopotamia? ¿Y por qué acabamos sometiéndonos, dejándonos someter o sometidos a poderes despóticos cada vez más terribles y cada vez más imposibles o difíciles de combatir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la historia? Creo que así se llama, además, no es verdad, Rosa, creo que así se llama uno de los libros de Gordon Childe, ¿no? ¿Qué sucedió en la historia o qué pasó en la historia? Me suena, ¿no? ¿Puede ser? No sé. Uno de los grandes manuales de Childe. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y os recuerdo que las preguntas por dónde llegamos hasta aquí siempre empiezan por el final, siempre empiezan por nuestro presente. Es desde nuestro presente, cuando echamos la vista atrás y tratamos de trazar un hilo conductor que le dé sentido a nuestro presente, atando causas y efectos desde el pasado hasta nosotros. Por tanto, si quisiéramos montar la pregunta, con respecto a este momento precivilizatorio que estamos viendo, que vimos primero en Mesopotamia y ahora vamos a ver en Egipto, es ¿qué pasó? ¿Qué pasó para dar lugar a un personaje como Gilgamesh? ¿Qué pasó para dar lugar a personajes como el faraón Narmer? Eh, ¿Qué condiciones económicas, religiosas, tecnológicas, humanas en general se dieron para que algo tan altamente improbable como una pirámide apareciera sobre la faz de la Tierra? Una pirámide no es una mera colección de piedras. Una pirámide representa el trabajo masivo de decenas de miles de personas durante años en un proyecto común, colectivo. Podréis decir, hombre, estaban obligados. No lo sé. Ya veremos que la cosa no es tan sencilla. Obligados pocos. Pero en todo caso, lo que una pirámide representa es la capacidad de cooperación colectiva a gran escala durante generaciones enteras de decenas de miles de personas en algo que no tiene ningún valor económico. Es un montón de piedras. Nadie va a comer de una pirámide. Para montar una pirámide, o mejor dicho, lo que la pirámide representa, es una cantidad ingente de recursos, de excedentes alimentarios, de recursos trabajados en lucha contra la naturaleza, no destinados a vivir mejor, no destinados a trabajar menos, no destinados a vivir más años o con más salud, sino destinados a montar piedra sobre piedra. Es algo tan asombroso el concepto, el concepto de la pirámide, que creo que no tiene parangón con ningún otro, con nada parecido en la historia.
no es como los canales que pudieron hacer los mesopotámicos en el Tigris o en el Éufrates. No, esos canales estaban destinados a mejorar la productividad de las tierras y a mejorar la capacidad de producción de cereal de sus poblaciones. La pirámide no, en principio. Es decir, en principio es piedra sobre piedra. No tiene ningún valor, no tiene ningún valor económico directo más allá del imaginario. Que como ya hemos visto, también la imaginación puede tener un enorme impacto material en la medida en la que las creaciones de la imaginación son compartidas por muchas personas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo hicieron los egipcios, las poblaciones que vivían en Egipto, para producir esa concentración de trabajo humano que permitiera no solamente esos prodigios arquitectónicos que ahora veremos en la sesión de hoy, sino el orden político. El orden político, que significa la capacidad de poder coordinar la cooperación de esas masas tremendas de gente en una tarea colectiva como puede ser, como por ejemplo, pues, la pirámide. Pero cuando decimos la pirámide es un ejemplo por absurdo, pero el mismo ejemplo colectivo lo podemos tener en una carretera, lo podemos tener en un ejército que se organiza para una campaña. Lo que ocurre es que a la carretera le vemos una razón y al ejército también le vemos una razón evidente, que nadie puede discutir, ¿no? Pues para defenderte de los enemigos, o es para ir a robarles lo que tienen los enemigos. Bien, perfecto. Todo eso, digamos, entra dentro de nuestros parámetros. Pero la pirámide es algo verdaderamente notable. Es decir, ¿cómo se organizó? ¿Por qué se organiza una comunidad y cómo adquiere esa capacidad? Y creo que la pregunta está ahí, o debe formularse a partir de ahí, porque dar respuesta a esa pregunta es dar respuesta a las causas, a los orígenes del poder político y de la desigualdad, tal como ha llegado hasta nosotros, tal como lo conocemos. La desigualdad, la injusticia, la explotación, pero también la cooperación a gran escala y la formación de inmensos poderes tan por encima de los seres humanos que los seres humanos terminan reificándolos, terminan transformándolos en algo sobrenatural. Y no miréis a los egipcios. Algo sobrenatural como cuando nosotros hablamos de los mercados, ¿no? Los mercados, ¿no? Y parece que es una cosa que viene de otro planeta, ¿no? Bueno, pues todo eso lo hemos hecho nosotros. El estudiar esas concentraciones de poder, Xavier, compañeras, estudiar esas concentraciones de poder en sus orígenes puede tener, espero yo que tenga, el mismo valor que para Marx tenía estudiar el origen de los mercados en la Inglaterra del siglo XVII. Primero, porque así como para Marx el origen de los mercados y de la burguesía en el siglo XVII le permitía mostrar en su estructura fundamental y fundacional las tripas del capitalismo, y si entendemos las tripas del capitalismo y sus reglas elementales, podemos suponer y luego comprobar si es verdad la hipótesis de que esa estructura fundamental se sigue manteniendo en el capitalismo evolucionado. Pues bien,
De la misma manera que Marx hace esa hipótesis en el estudio del Capital, nosotros podemos hacer la hipótesis en el estudio de la política, en el estudio del poder, de la desigualdad y del despotismo. Podemos hacer la suposición de que si somos capaces de comprender cómo se produjo, de qué manera se estructuró las primeras desigualdades sociales, seguramente podremos comprender el funcionamiento del poder en su forma elemental, que debe seguir siendo, por muy complejo y por mucho que se esconda, en la actualidad debe seguir teniendo la misma estructura y los mismos modos de funcionamiento entre nosotros que entre los egipcios. Esa era la razón por la que arrancamos este estudio desde la hominización, para comprender las desigualdades humanas y la explotación en sus orígenes más elementales y por tanto más simples, más sencillos de percibir, de ver, de observar, para que una vez que lo pudiéramos formalizar, ser capaces con esa lupa, con esas nuevas gafas, de comprender y de analizar la estructura del poder y su funcionamiento en la compleja sociedad contemporánea. Por tanto, la pregunta que yo propongo, siguiendo a Xavier, es cómo y por qué se produjeron las primeras desigualdades sociales y cómo y por qué nuestros antepasados las toleraron. Porque podrían no haberlo hecho, pero las toleraron, o por lo menos las toleraron las sociedades que pervivieron y llegaron hasta nosotros. ¿Era realmente necesario? ¿No había otro camino? Walter Benjamin se preguntaba sobre el valor de la historia. ¿Os acordáis las tesis de filosofía de la historia de Benjamin? Una de ellas era Angelos Novus, ¿no? Y él se preguntaba si la historia nos permitiría iluminar esos momentos del pasado en los que perdimos, esos momentos del pasado en los que nuestros antepasados tomaron el camino equivocado, para poder arrojar un poco de luz sobre nuestro presente y tomar conciencia de las posibilidades emancipatorias que tenemos a nuestro alrededor y que no vemos, igual que nuestros antepasados tenían otras posibilidades y no las vieron. No las vieron. Realmente ese camino de degradación, de precarización, de explotación, sumisión, despotismo, violencia, ¿realmente era el único camino posible? Digamos, si algún valor tiene estudiar historia, aparte del mero gustillo por el relato, si algún valor tiene estudiar historia, es poder acercarnos a esos momentos fundacionales de nuestro pasado en los que se tejió lo que hoy somos, para comprender si hubo otras alternativas que no vieron, que no se vieron en su momento, y que nos permita comprender las que hoy tenemos y que tampoco vemos. Y romper ese determinismo histórico que el poder siempre nos dice que este es el mejor de los mundos posibles porque si hubiera habido otro, lo habría, ¿no? Si habría habido otro mundo diferente posible, pues ya lo habría. No. Hubo otros mundos posibles. Y en algún momento nos equivocamos, muchas veces nos equivocamos. Y basta estudiar la Guerra Civil Española para darnos cuenta de la cantidad de errores que se cometieron. La enorme cantidad de errores que se cometieron, pero que
quienes estaban en ese momento no veían, no eran capaces de ver. Claro, 80 años después, uno diría, pues cualquiera. Bien, pues estudiar el pasado, estudiar los orígenes de nuestra civilización, de los despotismos, de las tiranías, de la organización política, de la democracia, de las monarquías, de la guerra, puede servirnos, debería servirnos, no para culturilla general, sino para interpretar nuestro presente y ayudarnos a ver todas las alternativas que hoy tenemos y que sin la ayuda de esa historia no vamos a poder ver.